el espacio Fisioterapia con Sanitarios para Fisioterapia 4D. Estamos aquí con Gonzalo. Gonzalo es un compañero que está trabajando en Francia y bueno, queremos que nos cuente un poquito cómo es su vida, cómo en Francia, cómo está organizado la fisioterapia. Bueno, Gonzalo, contanos qué es lo que te hizo decidir ir a trabajar a Francia. Bueno, pues como muchos compañeros que ya están allí, llevan más años que yo trabajando en Francia, pues principalmente ha sido por la precariedad laboral que tenemos en nuestro país, las condiciones difíciles de trabajo, el haber trabajado como falso autónomo y unas cuantas malas experiencias laborales me llevaron a irme allí a trabajar. Y bueno, por lo que me contaste, te graduaste en 2014, estuviste aquí unos años. Nosotros con Gonzalo nos conocimos en una comisión, en la Comisión de Actividad Física y Deporte en Fisioterapia del Colegio Profesional, y además estábamos haciendo un proyecto de investigación. Gonzalo siempre apuesta por ir un poquito más de lo que es la práctica exclusiva clínica, sino que queremos que nos cuentes, Gonzalo, en qué partes de la fisioterapia son las que más te gustan. Pues a lo largo de los años que he ido trabajando, sobre todo pues me ha resultado más interesante las áreas de estudio y el abordaje de pacientes con dolor crónico, entonces bueno, la neurociencia del dolor, las neurociencias en general y bueno, la actividad física, la fisioterapia deportiva, el ejercicio terapéutico, son las áreas que más interés he ido desarrollando. Y en Francia, para poder trabajar, tuviste me imagino que hablas francés. Sí, ahora sí. Cuando fui, yo había estudiado francés pues en la ESO, pero es verdad que hacía muchos años que no hablaba, entonces me fui allí un poco sabiendo lo justo y poco a poco el hecho de estar allí y tener la inmersión lingüística, pues ha ido haciendo que vaya aprendiendo. O sea que no es una condición sine qua non saber hablar un francés fluido para poder ir a trabajar allí. Es recomendable tener un nivel de francés, bueno, para poderte desenvolver el día a día. Mi realidad fue que yo iba muy justo y por circunstancias pues tuve la oportunidad de ir y fui cogiendo el ritmo. Lo ideal es tener algo de nivel, pero no es necesario tampoco tener un nivel excepcional de francés. Muy bien. Gonzalo, ¿cómo está organizado el sistema para ejercer fisioterapia? Aquí tenemos que colegiarnos, hacer cumplir una serie de requisitos para poder trabajar en España. ¿Cómo es el sistema en Francia? Bueno, en Francia son característicos por tener unos trámites burocráticos bastante complejos, pero bueno, en principio para ejercer en Francia siendo extranjero lo primero que hay que hacer es convalidar el título. Es necesario pasar una serie de, entregar los certificados que tengamos con una traducción jurada. Eso va a pasar por un tribunal que lo va a valorar y en función de nuestra experiencia o la experiencia que podamos acreditar, nos van a dar la equivalencia o nos pueden pedir que hagamos una serie de prácticas, pues como las prácticas que podemos hacer aquí en el grado, para compensar aquellos elementos donde tenemos más carencia. En mi caso, pues yo cuando accedí allí tuve que hacer una serie de prácticas en geriatría y en pediatría y en rehabilitación cardiorrespiratoria. El número de horas de prácticas va a depender de muchos factores, entre otras cosas de la región donde queramos ir a trabajar. Si nosotros intentamos ir a una región más rural, donde haya más demanda de fisioterapeutas, es probable que el requisito de prácticas sea menor que si queremos ir a una ciudad como puede ser París o en la zona de la Costa Azul, donde hay mayor número de fisioterapeutas. Entonces es probable que allí nos pidan hacer más prácticas. Luego, una vez que tenemos nuestra equivalencia, pues al igual que hacemos aquí, tendríamos que colegiarnos y
En principio, para trabajar en régimen de asalariado, esto sería a grosso modo lo más importante. Luego, en el caso de trabajar de autónomo, pues habría que hacer una serie de procesos burocráticos, pues como darse de alta como autónomo, inscribirse para conseguir un número o un certificado de profesional de la salud, etc. Eso es algo ya un poquito más complejo. ¿Cómo se llama el ente que regula o que contempla o que contiene a todos los fisioterapeutas? Que hay uno a nivel nacional, como sería el Consejo en España, similar, y otro en cada región. Bueno, en Francia el organismo que regula a nivel nacional se llama l'Ordre des Kinésithérapeutes, que quiere decir el orden de fisioterapeutas, que sería el equivalente, como has dicho, al Consejo General de Fisioterapeutas de España. Y luego en cada región pues también existe el orden de fisioterapeutas de cada región en particular. Y ese sería un poco digamos, los organismos que regulan en principio la profesión a nivel nacional y regional de fisioterapia. ¿Y cómo está organizado el sistema? Hay al paciente, yo tengo algunos pacientes que hacen fisioterapia allí y aquí porque viven un poco allí y aquí. Entonces, ¿cómo está organizado el sistema de la seguridad social, de las clínicas privadas? ¿Es como aquí o es diferente? Bueno, es quizás la mayor diferencia que existe entre Francia y España, es que en Francia el fisioterapeuta está muy reconocido y valorado a nivel social. Entonces, hasta el punto de que la fisioterapia es asumida en su mayor parte por la seguridad social. Entonces, los pacientes que acuden al fisioterapeuta, tanto si es a nivel hospitalario como si es en centros de rehabilitación o en clínicas privadas, lo que allí se llama cabinet, la mayor parte o incluso toda la carga económica de la sesión de fisioterapia es asumida por la seguridad social. En los casos en los que no es asumido, que bueno, pues puede ser en general en la mayoría de los casos hay una pequeña parte que podría ser aproximadamente un cuarto, ¿no?, del precio total de la sesión, se complementa con un seguro que se llama complementario, ¿no? Un seguro complementario que cada paciente tiene y con eso pues, se cubre la totalidad de la sesión de la fisioterapia y eso ayuda a que los pacientes puedan tener tratamientos más continuados y que haya más igualdad en el sentido al acceso a la fisioterapia. Es decir, hay un acceso más precoz a la fisioterapia, no hay tantas listas de espera y no importa, en general, depende menos de la clase social el poder permitirse el ir al fisioterapeuta porque en la mayoría de los casos los pacientes no tienen que pagar de su bolsillo más que la parte que corresponde al seguro. ¿Y qué tipo de tratamientos suelen demandar más los pacientes? Y te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿qué tipo de tratamientos? Y otra, si es necesario una prescripción médica o el paciente va por sí solo, como es aquí, que el paciente puede venir al fisio sin haber pasado por un médico o por un especialista médico. Sí. Bueno, voy a contestar primero la primera pregunta. El paciente puede decidir ir al fisioterapeuta sin necesidad de prescripción médica, pero en ese caso no estaría cubierto por la seguridad social, tendría que ingresarlo todo el paciente. Pero como en la mayoría de los casos sí que existe esa cobertura, el paciente accede primero al médico y en ese caso el médico pues, le va a dar generalmente una prescripción para que pueda ir al fisioterapeuta. Esto está empezando a cambiar porque justo ahora se ha aprobado una ley por la cual se va a hacer un pequeño intento o un pequeño ensayo para que empiece a haber el acceso directo a la fisioterapia. Es decir, el paciente para cierto tipo de patologías, como por ejemplo la lumbalgia aguda o el esguince de tobillo, va a poder acudir directamente al fisioterapeuta sin necesidad de haber ido previamente al médico. Y bueno, pues con respecto a la primera pregunta que me has hecho con respecto a los tratamientos, depende mucho del perfil del profesional, del fisioterapeuta. Yo creo que es un poco como aquí, ¿no? Hay fisioterapeutas que trabajan más con la terapia manual, otros están más orientados al ejercicio. En general, allí el
el ejercicio terapéutico es algo que se utiliza bastante en la rehabilitación porque los pacientes están muy acostumbrados a ir al fisioterapeuta, no es algo, es algo bastante más común que aquí en España, entonces van muy ocasionalmente por problemas de rehabilitación, ¿no? Y en ocasiones los tratamientos, incluso en consulta privada, son muy a largo plazo, son a medio largo plazo. Gonzalo, ¿se aplican en las consultas, los fisioterapeutas está permitido hacer la utilización de técnicas invasivas? En Francia son bastante rigurosos con respecto al marco del ejercicio de la fisioterapia. Está muy regulado más que incluso que en España. Entonces hay un organismo de salud llamado la Haute Autorité de Santé, que es el organismo, digamos, que supone la referencia, ¿no? El marco de referencia de actuación en general de los profesionales de la salud. Y en este marco, digamos que la fisioterapia invasiva lleva un proceso más lento que lo que lleva en España. Entonces, la punción seca es el único tratamiento que ahora mismo se puede realizar en Francia como terapia invasiva. Y para ejercerla, a diferencia de en España, que simplemente por el hecho de ser graduado en fisioterapia tenemos las competencias de poderla realizar, ahí en Francia se requiere tener una formación de un mínimo de horas que está muy regulada y además de esa formación hay que pasar un examen que te capacita o capacita al fisioterapeuta para poder realizar punción seca. No se puede hacer ni electrolisis percutánea ni, por ejemplo, neuromodulación. Esas son terapias que no están, digamos, validadas y que no se realizan en Francia en este momento. Sí. Y bueno, me imagino que con otras técnicas que se utilizan mucho aquí, ¿cómo está regulado, por ejemplo, el tema de la osteopatía? ¿Cómo un fisioterapeuta puede aplicar técnicas osteopáticas? Sí, la osteopatía en Francia está regulada como profesión, a diferencia de en España. En España, para ejercer la osteopatía de forma legal y tratar pacientes que tienen lesiones o problemas musculoesqueléticos, es necesario ser fisioterapeuta, porque el osteópata en sí no es un profesional sanitario en España. En Francia, el osteópata es una profesión regulada que tiene unos años de estudio y para los cuales la persona que quiera ser osteópata debe hacer unos estudios. Sin embargo, no entra dentro del ámbito de profesional sanitario como puede ser el fisioterapeuta o el médico o la enfermera. Entonces, en el caso de la osteopatía, el paciente puede decidir acudir a un osteópata, ¿vale? Existen clínicas o centros de osteopatía donde el paciente puede acudir, pero eso en ningún caso estará cubierto por la Seguridad Social. Hay algunos seguros privados que cubren ese tipo de tratamiento, pero la Seguridad Social no. Y esto hace que sea un profesional aparte, ¿vale? Porque en Francia, como ocurre en otros muchos países, hay una separación entre la fisioterapia y la osteopatía. Hay algunos fisios que deciden estudiar osteopatía, pero son dos elementos diferenciados y esto también ayuda a que haya quizás menos discrepancias entre los propios fisioterapeutas, digamos que hay un respeto mutuo entre los dos profesionales como algo completamente diferenciado, más allá de lo que pueda pensar cada uno. Muy bien. Bueno, Gonzalo, para ir acabando, me encantaría ir a visitarte y conocer cómo es trabajar junto a ti. ¿Tienes pensado regresar a España? ¿Qué tendría que cambiar o en un futuro no muy lejano, qué tendría que pasar para que, cómo es tu vida, cómo es tu conciliación con el tema de tu familia aquí, tu vida allí? Bueno, es complicado siempre estar lejos de casa. También es verdad que las posibilidades que existen en Francia para desarrollarse profesionalmente como fisioterapeuta es bastante mejor o bastante más favorable que aquí en España.
Entonces, bueno, por el momento pretendo quedarme allí. Ojalá algún día hayamos mejorado la situación en este país para poder volver. Pero bueno, por el momento... ¿Qué quisieras, decime 3 cosas que quisieras que cambie en la fisioterapia aquí para que tú digas apostar por volver, que sea atractivo ejercer la profesión en España? Bueno, lo primero sería quizás, lo más importante, y creo que esto podría ayudar a todos, sería que existiera una inversión importante en el sistema, por parte del Sistema Nacional de Salud de la fisioterapia. Es decir, cuantos más fisioterapeutas haya en el sistema público de salud, eso va a permitir que mayor parte de la profesión, de la población, pueda acceder al fisioterapeuta, y eso, al haber un perfil profesional muy bueno, muy bien formado y muy competente y con mucho interés en nuestro país, eso va a ayudar a revalorizar la profesión, porque la gente va a poder tener acceso independientemente de su condición social. Y yo creo que esto también va a ayudar, o podría ayudar quizás a que las condiciones en el sector privado de fisioterapia puedan mejorar tanto para los emprendedores y los autónomos, y sobre todo también para los trabajadores que, en mi opinión, pues en general están en una situación de precariedad trabajando como falsos autónomos, incluso en centros deportivos o gimnasios y clubes de fútbol, incluso están sin contrato laboral. Entonces todo esto es algo que debe cambiar, y para que, bueno, para que la profesión esté en el lugar que se merece y los profesionales tengan las condiciones que merecen por el esfuerzo y la inversión de tiempo y de dinero en formarse que hacen para poder trabajar. Muy bien, bueno, desde Fisioterapia 4D te agradecemos en nombre de todo el equipo que nos puedas contar de primera mano cómo es la fisioterapia en España, y bueno, como esto da para indagar un poquito más, en alguna otra ocasión intentamos introducirnos más en algunos temas que quedan ahí, que da mucho para hablar. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ti por la invitación. Estás más que invitada a venir a verme cuando quieras. Y bueno, pues os mando a todos un saludo y espero que continuéis bien.